En las silenciosas calles de Ámsterdam del siglo XVII, cuando las sombras del dogma se extendían como tentáculos sobre la mente humana, un hombre se atrevió a pronunciar lo impronunciable. Baruch Spinoza, el pulidor de lentes que pulía también las verdades más incómodas, susurró al mundo una advertencia que aún hoy resuena como un eco perturbador en los pasillos del tiempo. La Biblia que lees no es la que Jesús habló, pero ¿acaso estamos preparados para escuchar esta verdad o preferimos seguir navegando en las aguas calmadas de la ilusión, donde las preguntas no existen y las respuestas están escritas en piedra? Imagina por un instante que cada palabra que has escuchado en los púlpitos, cada versículo que has memorizado, cada promesa de salvación que ha consolado tus noches de angustia, fuera el resultado de siglos de manipulación, de traducciones interesadas, de decisiones políticas tomadas por hombres que nunca conocieron el aliento divino, sino solo el poder terrenal. ¿Qué quedaría entonces de tu fe? ¿Se desmoronaría como un castillo de naipes o se fortalecería al liberarse de las cadenas de la mentira? La historia que estamos a punto de desentrañar no es para los débiles de espíritu, ni para aquellos que buscan confirmación de sus creencias. Es para los valientes que se atreven a caminar por el filo de la navaja entre la fe y la razón, entre lo que nos han enseñado y lo que realmente fue. Desde cualquier rincón del mundo donde ahora me escuchas, ya sea que el sol esté naciendo sobre tu ciudad o la luna ilumine tu ventana, te invito a que escribas en los comentarios desde qué país y qué ciudad nos acompañas, qué hora marca tu reloj en este preciso instante, porque esta conversación trasciende fronteras y usos horarios. Esta es una búsqueda universal de la verdad que nos conecta más allá del tiempo y el espacio. Spinoza sabía que la verdad tiene enemigos poderosos, no solo entre los ignorantes, sino especialmente entre los eruditos que han construido sus imperios sobre los cimientos de la falsedad. ¿Por qué crees que fue excomulgado no solo por la sinagoga, sino silenciosamente rechazado por casi todas las iglesias cristianas de su época? ¿Será porque su mensaje era peligroso para quienes vivían de administrar las llaves del cielo? El problema no comienza con las traducciones modernas como muchos ingenuamente creen. El problema es mucho más profundo, más antiguo, más estructural. ¿Sabías que los primeros cristianos hablaban arameo, la lengua de Jesús, y que sus enseñanzas fueron transmitidas oralmente durante décadas antes de ser escritas, y que cuando finalmente se escribieron, fue en griego, un idioma que Jesús probablemente no dominaba? ¿No te parece extraño que las palabras más importantes de la humanidad hayan pasado por este filtro de traducción e interpretación? Pero aquí viene la revelación más perturbadora. No solo estamos hablando de problemas de traducción, estamos hablando de una reconstrucción completa del mensaje original. Los evangelios que conocemos fueron escritos entre 40 y 70 años después de la muerte de Jesús, por personas que nunca lo conocieron personalmente, en comunidades que ya habían desarrollado sus propias interpretaciones de lo que había sucedido. ¿No es esto como jugar al teléfono descompuesto con el destino eterno de la humanidad? Spinoza, con su mente analítica y su corazón libre de prejuicios, se dio cuenta de algo que las autoridades religiosas habían logrado ocultar durante siglos, que la Biblia, tal como la conocemos, es más un documento político que espiritual, más una herramienta de control que de liberación. Pero ¿cómo llegó a esta conclusión tan radical? Todo comenzó cuando Spinoza se propuso estudiar las Escrituras con el mismo rigor científico que aplicaba a sus investigaciones sobre la naturaleza y la óptica. No se acercó al texto sagrado con la reverencia ciega que se esperaba de un creyente, sino con la curiosidad implacable de un investigador. ¿Y qué encontró? Contradicciones, anacronismos, interpolaciones y evidencia clara de que los textos habían sido editados, reescritos y manipulados a lo largo de los siglos. Pero la pregunta más inquietante que Spinoza planteó fue esta: si los textos bíblicos han sido tan alterados, ¿cómo podemos saber cuál fue realmente el mensaje original de Jesús? Y si el cristianismo que conocemos es, en realidad, una religión completamente diferente de la que Jesús enseñó. Para entender la magnitud de esta revelación, debemos viajar al corazón del proceso de formación de los textos bíblicos. Imaginemos a Jesús predicando en las colinas de Galilea, hablando en arameo a pescadores y campesinos,
usando parábolas sencillas que cualquier persona común pudiera entender. Sus palabras eran directas, su mensaje era de amor y liberación, su crítica era dirigida principalmente contra los escribas y fariseos que habían convertido la religión en un negocio. Pero ahora imaginemos el momento en que este mensaje llega a las comunidades griegas del Imperio Romano, décadas después de su muerte. Los traductores no solo deben convertir palabras de un idioma a otro, deben traducir conceptos, metáforas, referencias culturales que son completamente ajenas a su audiencia. ¿Cómo traduces la palabra aramea Abba, tan íntima y familiar, al formal padre del griego? ¿Cómo explicas las referencias a las costumbres judías a una audiencia gentil que nunca ha pisado una sinagoga? Pero esto es solo el comienzo. Lo que Spinoza descubrió es que estos traductores no eran simples intermediarios neutrales. Eran misioneros con una agenda, teólogos con una visión particular de lo que el cristianismo debía ser. Cada elección de palabra, cada interpretación de una metáfora, cada decisión sobre qué incluir y qué omitir, estaba cargada de intencionalidad teológica. Y aquí viene la revelación más perturbadora de todas, que el proceso de canonización de las Escrituras, es decir, la decisión sobre qué libros incluir en la Biblia y cuáles rechazar, fue un proceso político que se extendió durante siglos y estuvo profundamente influenciado por las luchas de poder dentro de la Iglesia. ¿Sabías que existieron decenas de evangelios que fueron deliberadamente excluidos del canon bíblico? Y que algunos de estos textos apócrifos podrían estar más cerca del mensaje original de Jesús que los que terminaron incluidos en la Biblia oficial? Spinoza analizó este proceso con la frialdad de un científico diseccionando un cadáver. No le importaba si sus conclusiones eran heréticas, le importaba si eran verdaderas. Y la verdad que encontró era devastadora para las pretensiones de infalibilidad de las Escrituras. Si la Biblia era el resultado de decisiones humanas influenciadas por intereses políticos y teológicos, entonces, ¿cómo podía ser considerada la palabra infalible de Dios? Pero Spinoza fue más allá. No solo cuestionó la autenticidad de los textos, cuestionó la interpretación que las iglesias habían construido sobre ellos. ¿Por qué, se preguntaba, el mensaje de Jesús sobre el amor y la liberación se había convertido en una religión de miedo y control? ¿Por qué las enseñanzas de un hombre que criticó duramente a los líderes religiosos de su tiempo habían dado lugar a una institución que reprodujo exactamente los mismos vicios que él había denunciado? La respuesta, según Spinoza, estaba en el poder. La religión, cuando se institucionaliza, inevitablemente se convierte en una herramienta de dominación. Los líderes religiosos descubrieron que era mucho más fácil controlar a las masas a través del miedo al infierno que inspirarlas a través del amor divino. ¿Y qué mejor manera de justificar este control que afirmar que sus interpretaciones de las Escrituras eran las únicas válidas, las únicas autorizadas por Dios? Aquí es donde la crítica de Spinoza se vuelve más radical. Él no solo está diciendo que la Biblia ha sido alterada, está diciendo que la religión organizada ha traicionado fundamentalmente el mensaje de su fundador, que el cristianismo institucional es, en muchos aspectos, la antítesis del mensaje de Jesús. ¿No es esto lo más herético que se puede decir? ¿Y no es al mismo tiempo lo más liberador? Porque si Spinoza tiene razón, entonces la verdadera espiritualidad no se encuentra en la sumisión ciega a las autoridades religiosas, sino en la búsqueda personal y directa de la verdad divina, no en la memorización de dogmas, sino en el cultivo de la razón y el amor, no en el miedo al castigo, sino en la alegría de la comprensión. Pero esta liberación tiene un precio. Requiere que abandonemos la comodidad de las certezas preconcebidas y nos aventuremos en el territorio inexplorado de las preguntas sin respuesta. ¿Estás dispuesto a pagar este precio? ¿Estás preparado para descubrir que todo lo que creías saber sobre tu fe podría estar construido sobre arenas movedizas? Spinoza sabía que su mensaje sería rechazado por la mayoría de sus contemporáneos. Sabía que sería excomulgado, perseguido, marginado, pero también sabía que la verdad tiene una manera de sobrevivir a través de los siglos, esperando el momento adecuado para emerger de nuevo a la superficie. Y tal vez ese momento es ahora. Tal vez esta conversación que estamos teniendo, desde tu ciudad a tu hora,
Es parte de ese despertar colectivo que Spinoza intuyó hace más de 300 años. La pregunta que debemos hacernos no es si podemos permitirnos cuestionar nuestras creencias, sino si podemos permitirnos no hacerlo. ¿Qué clase de fe es aquella que no puede soportar el escrutinio de la razón? ¿Qué clase de verdad es aquella que debe ser protegida de las preguntas? ¿No será que la verdadera fe, la fe auténtica, es precisamente aquella que emerge fortalecida del fuego de la duda? Spinoza creía que Dios, si realmente existe, no puede ser honrado a través de la ignorancia voluntaria, sino solo a través de la búsqueda honesta de la verdad. Que la blasfemia no consiste en hacer preguntas difíciles, sino en evitarlas. Que el verdadero pecado no es dudar de los dogmas, sino aceptarlos sin examinarlos. Esta perspectiva transforma completamente nuestra relación con lo sagrado. Ya no somos receptores pasivos de verdades reveladas, sino buscadores activos de comprensión. Ya no somos ovejas que deben ser guiadas por pastores infalibles, sino exploradores en el territorio infinito del misterio divino. ¿No es esta una visión más noble, más digna de la grandeza potencial del espíritu humano? Pero reconozcamos también la dificultad de este camino. Es mucho más fácil vivir con las respuestas prefabricadas que enfrentar la incertidumbre de las preguntas abiertas. Es más cómodo delegar nuestra responsabilidad espiritual en las autoridades que asumir la carga de pensar por nosotros mismos. ¿Por qué crees que la mayoría de la gente elige la comodidad de la ortodoxia sobre la aventura de la búsqueda personal? Tal vez porque intuyen que una vez que comenzamos a cuestionar, ya no hay vuelta atrás. Una vez que vemos las grietas en el edificio de nuestras creencias, ya no podemos pretender que son sólidos cimientos. Una vez que probamos la libertad del pensamiento independiente, ya no podemos someternos voluntariamente a la esclavitud intelectual. Y esto nos lleva al núcleo de la advertencia de Spinoza, que la Biblia que lees no es solo diferente de la que Jesús habló en términos lingüísticos o culturales, sino que es fundamentalmente diferente en su espíritu y propósito, que lo que comenzó como un mensaje de liberación se ha convertido en una herramienta de opresión, que lo que era una invitación a la búsqueda se ha convertido en una prohibición de preguntar. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado, porque Spinoza no era un destructor de fe, sino un purificador de ella. Su objetivo no era eliminar lo sagrado de la vida humana, sino liberarlo de las distorsiones que lo habían corrompido. No quería que la gente dejara de creer en Dios, sino que dejara de creer en las mentiras que se habían dicho sobre Dios. Y si la verdadera blasfemia fuera precisamente la que han cometido aquellos que han puesto palabras en la boca de Dios que Él nunca pronunció, y si el verdadero sacrilegio fuera el de aquellos que han convertido el mensaje de amor en un instrumento de odio, la buena nueva en una amenaza constante, la promesa de vida eterna en un chantaje emocional. Desde donde quiera que me estés escuchando en este momento, te invito no solo a reflexionar sobre estas preguntas, sino a compartir esta búsqueda con alguien cercano a ti, con ese amigo o familiar que sabes que también se hace preguntas profundas sobre la vida y la fe. Porque estas conversaciones no están destinadas a ser monólogos solitarios, sino diálogos comunitarios. Comparte este mensaje con la intención de que las bendiciones de la verdad y la comprensión lleguen a su familia, porque cuando compartimos la búsqueda honesta, multiplicamos las posibilidades de encontrar respuestas auténticas. Spinoza entendió que la verdad es como la luz. Puede ser oscurecida temporalmente, pero nunca puede ser destruida permanentemente. Puede ser filtrada a través de prismas que distorsionan sus colores, pero su esencia luminosa permanece intacta. Y tal vez, solo tal vez, ha llegado el momento en la historia de la humanidad en que estamos lo suficientemente maduros para recibir esa luz sin los filtros protectores que nuestros antepasados creyeron necesarios. La pregunta que queda flotando en el aire, como el humo de un incienso sagrado, es esta. ¿Estamos preparados para ver a Jesús tal como realmente fue, en lugar de como nos han enseñado que fue? ¿Estamos listos para escuchar sus palabras auténticas, en lugar de las interpretaciones que han puesto en su boca? ¿Tenemos el valor de encontrarnos con el verdadero mensaje divino, incluso si eso significa abandonar las versiones domesticadas que hemos heredado? Porque al final, esta no es una conversación sobre historia antigua o filología bíblica. Es una conversación sobre ti, sobre mí,
sobre todos nosotros, que buscamos una conexión auténtica con lo sagrado en un mundo lleno de falsificaciones espirituales. Es sobre la posibilidad de encontrar a Dios más allá de las religiones que dicen representarlo, de encontrar a Jesús más allá de las iglesias que dicen seguirlo, de encontrar la verdad más allá de los libros que dicen contenerla. Y con esta pregunta suspendida en el aire como una promesa y una amenaza al mismo tiempo, nos adentramos en territorio aún más peligroso, donde las certezas de siglos comienzan a tambalearse y donde Spinoza, el hereje más lúcido de su tiempo, nos invita a caminar por el filo de la navaja entre la fe y la razón, entre lo que hemos creído y lo que podríamos descubrir si tuviéramos el valor de mira que re más allá del velo de las apariencias. Había algo en la mirada de Spinoza que perturbaba profundamente a sus contemporáneos, algo que iba más allá de sus palabras heréticas o de sus conclusiones blasfemas. Era la serenidad absoluta con la que contemplaba la destrucción de todo lo que la humanidad había considerado sagrado e inmutable. ¿Cómo podía un hombre mantener semejante calma mientras desmantelaba, pieza por pieza, el edificio de creencias sobre el que se había construido la civilización occidental? ¿Qué veía él que los demás no podían ver? La respuesta está en la naturaleza misma de su búsqueda. Spinoza no era un iconoclasta que destruía por el placer de destruir, ni un nihilista que negaba por el gusto de negar. Era un místico de la razón, un devoto de la verdad que había descubierto algo extraordinario, que la realidad auténtica es infinitamente más hermosa y sublime que cualquier ficción, por consoladora que ésta pueda ser, que Dios real es incomparablemente más grandioso que cualquier Dios inventado por los hombres, que la verdadera espiritualidad es infinitamente más liberadora que cualquier religión institucionalizada. Pero para llegar a esta comprensión, Spinoza tuvo que atravesar lo que él mismo llamaba el desierto de la duda, ese territorio árido y despiadado, donde todas las certezas convencionales se evaporan bajo el sol implacable del análisis racional. ¿Te has aventurado alguna vez en ese desierto? ¿Has experimentado esa sensación de vértigo que se produce cuando te das cuenta de que todo lo que creías saber podría estar equivocado? Es ahí, en ese momento de desorientación total, donde la mayoría de los buscadores se detienen y regresan corriendo a la seguridad de sus creencias familiares. Prefieren la mentira conocida a la verdad desconocida. Eligen la esclavitud cómoda por encima de la libertad aterradora. Pero ¿qué habría pasado si Spinoza hubiera hecho lo mismo? ¿Qué habría ocurrido si hubiera cedido al miedo y hubiera regresado al refugio de la ortodoxia? La respuesta es escalofriante. La humanidad habría perdido una de sus oportunidades más preciosas de liberación intelectual y espiritual. Porque lo que Spinoza descubrió al otro lado del desierto de la duda no era el vacío nihilista que sus enemigos proclamaban, sino un oasis de comprensión más puro y más vital que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Cuando Spinoza afirmaba que la Biblia que leemos no es la que Jesús habló, no se limitaba a hacer una observación técnica sobre los problemas de traducción o transmisión textual. Estaba señalando hacia una traición mucho más profunda y sistemática. La traición del espíritu por la letra, del mensaje por la institución, de la experiencia directa de lo divino por la mediación corrompida de los intérpretes oficiales. Imagínate por un momento a Jesús caminando por los senderos polvorientos de Galilea, hablando con la gente común en su lengua materna, usando las imágenes y metáforas que brotaban naturalmente del paisaje y la cultura que compartía con sus oyentes. Sus palabras eran frescas, inmediatas, cargadas de la vitalidad de la experiencia vivida. No eran conceptos abstractos elaborados en academias teológicas, sino verdades existenciales nacidas del encuentro directo con lo sagrado. Ahora contrasta esa imagen con lo que encontramos en las versiones oficiales de las Escrituras. Un Jesús que habla como un teólogo bizantino, que elabora doctrinas complejas sobre la Trinidad, que establece los fundamentos de una iglesia institucional que él nunca conoció, que predica una religión de culpabilidad y sumisión cuando su mensaje original era de júbilo y liberación. ¿No sientes que algo fundamental se ha perdido en esta transformación? ¿No percibes que el perfume original se ha desvanecido, dejando solo el residuo seco de las fórmulas dogmáticas? Spinoza tenía una capacidad extraordinaria para detectar estas distorsiones,
porque había desarrollado lo que él llamaba el tercer tipo de conocimiento, una forma de comprensión que va más allá tanto de la experiencia sensorial como del razonamiento discursivo, y que permite captar la esencia de las cosas de manera directa e intuitiva. Era como un detector de mentiras cósmico que podía distinguir inmediatamente entre lo auténtico y lo falso, entre lo vivo y lo muerto, entre lo original y la copia. Y lo que este detector interno le revelaba sobre el cristianismo institucional era devastador. Le mostraba una religión que había invertido completamente los valores de su fundador. Donde Jesús había predicado la liberación de los oprimidos, la Iglesia predicaba la sumisión a los opresores. Donde Jesús había criticado a los escribas y fariseos por su hipocresía, la Iglesia se había convertido en una institución de escribas y fariseos aún más hipócritas. Donde Jesús había enseñado que el reino de los cielos está dentro de nosotros, la Iglesia enseñaba que solo podía ser alcanzado a través de sus mediaciones externas. Pero la pregunta más perturbadora que Spinoza planteaba no era solo cómo había ocurrido esta transformación, sino por qué había sido tan exitosa, por qué la humanidad había preferido una religión de miedo a una religión de amor, por qué había elegido la culpabilidad por encima de la inocencia, la dependencia por encima de la autonomía, la ignorancia por encima del conocimiento. La respuesta, según Spinoza, está en el poder seductor del miedo. El miedo es mucho más efectivo que el amor como instrumento de control social. Una persona que vive en el amor puede ser impredecible, creativa, rebelde. Una persona que vive en el miedo es obediente, predecible, manejable. ¿Y qué institución no preferiría súbditos obedientes a hijos libres? Aquí es donde la crítica de Spinoza se vuelve verdaderamente radical. Él no está simplemente diciendo que la Iglesia se ha corrompido. Está diciendo que la corrupción era inevitable desde el momento en que la espiritualidad se institucionalizó. Que no puede existir una iglesia verdadera porque la verdadera espiritualidad es fundamentalmente incompatible con las estructuras institucionales de poder. Pero entonces, ¿qué queda? Si no podemos confiar en las iglesias, si no podemos confiar en las escrituras tal como las hemos recibido, si no podemos confiar en los intermediarios que dicen hablar en nombre de Dios, ¿dónde podemos encontrar orientación espiritual auténtica? La respuesta de Spinoza era tan simple como revolucionaria: en nosotros mismos, en nuestra capacidad innata de razón y amor, en nuestra conexión directa e inmediata con la fuente de todo ser. No necesitamos intermediarios para encontrar a Dios, porque Dios no está separado de nosotros. No necesitamos libros sagrados para conocer la verdad, porque la verdad está escrita en la estructura misma de la realidad, y nosotros somos parte de esa realidad. Pero esta respuesta, por liberadora que pueda ser, también es aterradora. Porque significa que somos completamente responsables de nuestra propia búsqueda espiritual. No podemos culpar a los sacerdotes por nuestros errores, ni escondernos detrás de la autoridad de las Escrituras para evitar pensar por nosotros mismos. Estamos solos frente al misterio infinito de la existencia, equipados únicamente con nuestra razón, nuestro amor y nuestra capacidad de asombro. ¿Estás preparado para esta soledad radical? ¿Tienes el valor de enfrentar lo divino sin mediadores, sin garantías, sin redes de seguridad doctrinales? ¿O prefieres la comodidad de la dependencia espiritual, incluso sabiendo que esa comodidad podría estar construida sobre mentiras piadosas? Esta es la encrucijada ante la cual nos coloca Spinoza. No nos permite seguir siendo creyentes ingenuos, pero tampoco nos empuja hacia el ateísmo nihilista. Nos invita a una tercera vía, la vía del místico racional, del buscador independiente, del devoto de la verdad, que no acepta sustitutos ni falsificaciones. Pero Spinoza sabía que este camino no es para todos. Requiere una fortaleza de carácter que pocos poseen, una honestidad intelectual que muchos temen, una capacidad de soledad que la mayoría encuentra insoportable. ¿Por qué crees que su filosofía fue tan sistemáticamente suprimida y distorsionada? ¿Por qué incluso hoy, más de 3 siglos después de su muerte, sus ideas siguen siendo consideradas peligrosas por las autoridades religiosas? La respuesta está en el poder transformador de su mensaje. Una sola persona, que abraza completamente las implicaciones de la filosofía de Spinoza, se convierte en un agente de revolución espiritual. No necesita convertir a otros. Su mera presencia,
Su manera de ser y de relacionarse con la realidad desafía todas las estructuras de poder basadas en el miedo y la ignorancia. Imagínate una sociedad compuesta por individuos que han internalizado la enseñanza de Spinoza, de que cada ser humano es una expresión única e irreemplazable de la divinidad. ¿Cómo podrían funcionar en esa sociedad las jerarquías religiosas basadas en la mediación exclusiva de lo sagrado? ¿Cómo podrían sobrevivir las instituciones que dependen de mantener a sus miembros en un estado de dependencia espiritual infantil? Esta es la razón por la cual Spinoza fue percibido como una amenaza existencial, no solo por las autoridades religiosas de su tiempo, sino por todo el orden social establecido. Su mensaje no era meramente intelectual, era profundamente subversivo. No se limitaba a criticar ciertas doctrinas o prácticas específicas, cuestionaba los fundamentos mismos sobre los que se había construido la civilización occidental. Y sin embargo, ¿no hay algo profundamente esperanzador en su visión? ¿No es liberador pensar que podríamos estar mucho más cerca de Dios de lo que jamás hemos imaginado? ¿No es consolador considerar que la verdadera espiritualidad podría ser más accesible, más natural, más inmediata de lo que nos han enseñado? Spinoza veía en cada ser humano un filósofo en potencia, un místico dormido, un buscador de la verdad que solo necesitaba ser despertado de su sueño dogmático. Creía que la capacidad de conocer directamente la realidad divina no era privilegio de unos pocos elegidos, sino el derecho de nacimiento de toda criatura consciente. Pero aquí llegamos a la paradoja central de su enseñanza. Para acceder a esta capacidad innata, primero debemos desaprender todo lo que creemos saber. Debemos vaciarnos de las certezas prestadas para llenarnos de preguntas auténticas. Debemos morir a nuestras identidades religiosas heredadas para renacer como buscadores libres. ¿Y no es esto exactamente lo que Jesús enseñaba cuando hablaba de nacer de nuevo? ¿No es esto lo que todos los grandes maestros espirituales han señalado a través de los siglos? La necesidad de una muerte simbólica de todo lo que creemos ser para poder descubrir lo que realmente somos. Tal vez la Biblia que realmente habló Jesús no era un libro en absoluto, sino una invitación constante a esta muerte y resurrección interior. Tal vez sus parábolas no eran historias moralizantes, sino koans diseñados para romper los patrones habituales de pensamiento y abrir la mente a nuevas posibilidades de comprensión. Tal vez su mensaje central no era «Cried en mí», sino «Despertad a lo que ya sois». Si esto es cierto, entonces la traición más grande que ha sufrido el mensaje de Jesús no ha sido la alteración de sus palabras, sino la petrificación de su espíritu, la conversión de una invitación dinámica a la transformación interior en un conjunto estático de creencias que deben ser aceptadas sin cuestionamiento, la reducción de un camino de despertar a una ideología de sumisión. Spinoza comprendió que recuperar la autenticidad del mensaje espiritual original requería más que estudios históricos o filológicos, requería una revolución interior completa, una transformación de la conciencia que nos permitiera ver con ojos nuevos, escuchar con oídos nuevos, entender con una mente liberada de los condicionamientos del pasado. ¿Estás dispuesto a emprender esta revolución? Tienes el valor de cuestionar no solo las respuestas que te han dado, sino también las preguntas que te han enseñado a hacer. Puedes imaginar la posibilidad de una espiritualidad sin dogmas, de una religiosidad sin instituciones, de una relación con lo sagrado basada únicamente en la experiencia directa y la comprensión personal. Estas preguntas nos llevan al corazón mismo de la advertencia de Spinoza, porque cuando él decía que la Biblia que lees no es la que Jesús habló, no se refería solo a los textos históricos, se refería también a la Biblia interior, a esa fuente de sabiduría espiritual que reside en el núcleo de nuestro ser y que ha sido enterrada bajo capas de condicionamiento religioso y social. Tal vez el verdadero trabajo de recuperación no consiste en excavar manuscritos antiguos o en perfeccionar técnicas de traducción, sino en excavar las capas de condicionamiento que nos separan de nuestra propia sabiduría innata. Tal vez la Biblia auténtica no está escrita en pergaminos o papiros, sino en el tejido mismo de la conciencia despierta. Y con esta comprensión, nos acercamos al territorio más peligroso de todos, aquel donde las fronteras entre el buscador y lo buscado comienzan a disolverse,
donde la distinción entre el conocedor y lo conocido se vuelve irrelevante, donde Spinoza nos invita a dar el salto final hacia una comprensión que trasciende todas las categorías familiares del pensamiento religioso y filosófico. Es en este punto crítico donde la filosofía de Spinoza revela su dimensión más radical y transformadora, donde su advertencia sobre la Biblia alterada se convierte en una invitación a descubrir la Biblia viviente que cada uno de nosotros lleva dentro, esperando ser descubierta, esperando ser leída con los ojos del alma despierta. En las profundidades silenciosas de la noche amstelodamesa, cuando incluso los perros callejeros habían encontrado refugio y el mundo parecía haberse quedado dormido bajo el manto de sus propias mentiras, Spinoza encendía una vela y se enfrentaba a la pregunta más peligrosa que un ser humano puede hacerse. ¿Qué queda cuando todo lo que hemos creído verdadero se revela como ilusión? ¿Qué permanece cuando las últimas certezas se desmoronan como castillos de arena bajo la marea implacable de la duda radical? Fue en esas horas de soledad absoluta donde Spinoza descubrió algo que cambiaría para siempre su comprensión de lo sagrado, algo que los guardianes de la ortodoxia habían logrado mantener oculto durante siglos, que la destrucción de las falsas certezas no conduce al vacío sino a la plenitud, que la muerte de los dioses inventados no resulta en ateísmo, sino en el encuentro directo con lo divino auténtico, que la desaparición de las muletas doctrinales no nos deja cojos, sino que nos enseña a caminar con nuestros propios pies. Pero ¿cómo es posible que algo tan contraintuitivo sea verdad? ¿Cómo puede la destrucción ser creativa, la duda ser reveladora, la pérdida ser ganancia? La respuesta está en comprender que lo que llamamos fe a menudo no es más que miedo disfrazado, que lo que llamamos certeza frecuentemente es solo pereza mental, que lo que llamamos tradición sagrada puede ser simplemente la acumulación de malentendidos transmitidos de generación en generación. Spinoza había llegado a la conclusión más herética de todas, que la religión, tal como la conocemos, no solo ha fallado en conectarnos con lo divino, sino que activamente nos separa de ello, que las iglesias, en lugar de ser casas de Dios, se han convertido en prisiones del espíritu, que los textos sagrados, en lugar de ser ventanas hacia la verdad, se han convertido en muros que la ocultan. ¿Puede existir una acusación más devastadora contra todo lo que la civilización occidental ha considerado sagrado? Pero aquí viene el giro más extraordinario en la filosofía de Spinoza. Él no llegó a estas conclusiones por resentimiento o cinismo, sino por un amor tan profundo hacia la verdad que estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa, incluyendo su propia comodidad y seguridad, para servirla. Su herejía no nacía del odio hacia Dios, sino de un amor hacia Dios tan puro que no podía tolerar las caricaturas que los hombres habían creado en su nombre. Imagínate el estado mental de un hombre que ha dedicado toda su vida al estudio de las Escrituras, solo para descubrir que son, en gran medida, fabricaciones humanas. Imagínate el impacto emocional de darse cuenta de que las palabras que millones de personas han considerado directamente dictadas por Dios fueron, en realidad, editadas, reescritas y manipuladas por escribas con agendas políticas y teológicas específicas. ¿Cómo procesa uno una revelación tan devastadora? La mayoría de las personas, enfrentadas con esta disyuntiva, elegirían una de dos opciones. O bien negarían la evidencia para preservar sus creencias, o bien abandonarían toda forma de espiritualidad por considerar que si las religiones son falsas, entonces lo sagrado mismo debe ser una ilusión. Pero Spinoza eligió una tercera vía, mucho más difícil y más valiente. Decidió que si los caminos tradicionales hacia lo divino estaban bloqueados por siglos de corrupción y falsificación, entonces él mismo abriría nuevos caminos. ¿Y qué encontró en esa exploración solitaria e intrépida? Descubrió que Dios no necesita defensores porque es indestructible, que la verdad no necesita protección porque es evidente por sí misma, que lo sagrado no puede ser profanado por ninguna crítica humana, porque trasciende todas las categorías del pensamiento humano. Descubrió, en otras palabras, que había estado protegiendo algo que no necesitaba protección y temiendo ofender a alguien que no puede ser ofendido. Esta revelación liberó a Spinoza de una manera que pocos seres humanos han experimentado. Le permitió acercarse a las preguntas más fundamentales de la existencia
sin el miedo paralizante de llegar a respuestas incorrectas. Le dio la libertad de seguir su investigación hasta donde lo llevara, sin preocuparse por las consecuencias para sus creencias previas o las expectativas sociales. Y lo que su investigación libre le reveló sobre la Biblia fue tan revolucionario que aún hoy, más de 300 años después, las instituciones religiosas prefieren ignorarlo o distorsionarlo antes que confrontarlo directamente. Spinoza demostró que los textos bíblicos no solo habían sido alterados en el proceso de transmisión, sino que habían sido deliberadamente editados para apoyar ciertas posiciones teológicas y políticas específicas. Descubrió, por ejemplo, que muchos de los salmos atribuidos al rey David fueron escritos siglos después de su muerte, durante el periodo del exilio babilónico, por autores que proyectaron hacia el pasado sus propias preocupaciones y esperanzas. ¿No te parece extraño que textos supuestamente inspirados por Dios contengan referencias históricas a eventos que no habían ocurrido cuando supuestamente fueron escritos? Identificó interpolaciones cristianas en textos que originalmente eran judíos, adiciones diseñadas para hacer que las escrituras hebreas parecieran predecir la venida de Jesús con una precisión imposible. No es sospechoso que las profecías sobre Cristo sean tan específicas y detalladas en algunos pasajes, mientras que permanecen vagas y ambiguas en otros. Documentó contradicciones internas que revelaban la existencia de múltiples fuentes con perspectivas teológicas incompatibles, todas mezcladas en lo que se presenta como un texto cohesivo y uniforme. ¿Cómo puede un libro ser considerado la palabra perfecta e inmutable de Dios si contiene desacuerdos fundamentales consigo mismo? Pero lo más perturbador de todo fue su descubrimiento de que estas alteraciones no fueron accidentales o el resultado de errores de copista, sino modificaciones sistemáticas y deliberadas, realizadas por editores que sabían exactamente lo que estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo. La Biblia, tal como la conocemos, no es el producto de la inspiración divina, sino de la manipulación humana muy calculada. ¿Te das cuenta de las implicaciones de esto? Si Spinoza tenía razón, entonces cada sermón que has escuchado basado en la infalibilidad de las Escrituras está construido sobre una premisa falsa. Cada doctrina que se justifica citando versículos bíblicos como autoridad final está potencialmente contaminada por las agendas de editores antiguos que nunca conocimos. Cada momento de culpa o miedo generado por interpretaciones literales de textos que fueron alterados por motivos políticos es, en el mejor de los casos, un malentendido trágico. Pero aquí es donde la genialidad de Spinoza se vuelve más evidente. Él no se contentó con simplemente demostrar que las Escrituras habían sido corrompidas. Fue más allá para preguntar qué podríamos descubrir sobre el mensaje espiritual auténtico si lo liberáramos de todas estas distorsiones acumuladas a lo largo de los siglos. Y lo que encontró fue extraordinario, que debajo de las capas de dogma, política y superstición había genuinos destellos de sabiduría espiritual, fragmentos de enseñanzas que resonaban con una verdad que trasciende las limitaciones culturales y históricas de su contexto original. Pero estos fragmentos auténticos, observó Spinoza, eran precisamente aquellos que las iglesias tendían a ignorar o minimizar, porque eran demasiado radicales, demasiado liberadores, demasiado peligrosos para las estructuras de poder establecidas. ¿Cuáles eran estas enseñanzas peligrosamente auténticas? La idea de que el reino de los cielos está dentro de nosotros, no en algún lugar distante al que podemos acceder solo a través de intermediarios eclesiásticos. La comprensión de que todos los seres humanos son hijos de Dios, no solo aquellos que pertenecen a ciertas denominaciones o tradiciones específicas. La revelación de que el amor es más fundamental que la ley, que la compasión trasciende la justicia retributiva, que la libertad espiritual es incompatible con cualquier forma de esclavitud mental o emocional. Estas enseñanzas, notó Spinoza, no requerían fe ciega para ser comprendidas. Podían ser verificadas a través de la experiencia directa. No dependían de autoridades externas para su validación. Llevaban su propia evidencia interna. No necesitaban ser defendidas mediante argumentos complejos o amenazas de condenación eterna. Se sostenían por su propia luminosidad inherente. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que la espiritualidad auténtica
no es una cuestión de creencias correctas, sino de percepción clara. No es una cuestión de adhesión a doctrinas, sino de despertar a realidades que siempre han estado presentes, pero que habían sido oscurecidas por el ruido de las interpretaciones erróneas. Spinoza llegó a la conclusión de que si queremos escuchar lo que Jesús realmente enseñó, debemos aprender a distinguir entre su voz auténtica y los ecos distorsionados que han llegado hasta nosotros a través de siglos de reinterpretación interesada. Y la única manera de hacer esta distinción, argumentaba, es desarrollar nuestra propia capacidad de discernimiento espiritual, nuestra propia conexión directa con la fuente de sabiduría que inspiró originalmente esas enseñanzas. Pero esto requiere algo que la mayoría de las personas encuentra profundamente amenazante: la voluntad de abandonar la seguridad de las interpretaciones heredadas y aventurarse en el territorio inexplorado de la comprensión personal. Requiere el valor de confiar más en nuestra propia experiencia directa de lo sagrado que en las afirmaciones de las autoridades que nunca han tenido esa experiencia ellos mismos. ¿Estás preparado para esta aventura? ¿Tienes la audacia de buscar a Jesús más allá de las versiones domesticadas que te han presentado las iglesias? ¿Puedes imaginar la posibilidad de encontrar a Dios fuera de los templos construidos para contenerlo? Estas preguntas no son meramente retóricas. Son invitaciones a una transformación que podría cambiar no solo tu comprensión intelectual de la espiritualidad, sino tu experiencia vivida de lo que significa estar vivo en un universo que es, según Spinoza, literalmente divino en cada una de sus manifestaciones. Porque aquí llegamos al corazón de la visión más radical de Spinoza, su comprensión de que no necesitamos buscar a Dios en algún lugar lejano, porque Dios es la sustancia misma de la que estamos hechos. No necesitamos acceso especial a lo sagrado, porque somos expresiones del sagrado. No necesitamos salvación, porque nunca hemos estado perdidos, solo hemos estado dormidos, soñando que estábamos separados de la fuente de nuestro propio ser. Esta comprensión transforma completamente el proyecto espiritual. Ya no se trata de ganarse el favor de una deidad distante a través de rituales correctos o creencias apropiadas. Se trata de despertar a lo que ya somos, de reconocer lo que ya tenemos, de realizar lo que siempre hemos sido, pero que habíamos olvidado bajo la influencia de enseñanzas que nos convencieron de nuestra separación e indignidad fundamental. ¿Y no es esto exactamente lo que las enseñanzas más profundas de Jesús estaban señalando? La realidad de nuestra unión inherente con lo divino. La posibilidad de despertar aquí y ahora a la vida eterna que ya poseemos. La invitación a ver con ojos nuevos un mundo que siempre ha estado lleno de milagros, pero que habíamos aprendido a ver como ordinario y profano. Tal vez la Biblia que Jesús realmente habló no consistía en palabras en absoluto, sino en una manera de ser, una forma de presencia, una calidad de conciencia que transformaba todo lo que tocaba. Tal vez su enseñanza más fundamental no era verbal sino vibratoria, no conceptual sino existencial, no algo que pudiera ser escrito en libros, sino algo que solo puede ser transmitido de ser despierto a ser despierto. Si esto es cierto, entonces la traición más profunda del mensaje de Jesús no ha sido la alteración de sus palabras históricas, sino el intento de capturar su esencia dinámica en fórmulas estáticas, de reducir su invitación a la transformación viviente a un conjunto de proposiciones que pueden ser memorizadas sin ser comprendidas, aceptadas sin ser encarnadas. Spinoza intuía que la recuperación del Cristo auténtico requeriría algo mucho más radical que la reforma eclesiástica o la purificación textual. Requeriría una revolución de la conciencia, un renacimiento del espíritu humano, un despertar colectivo a posibilidades de ser que habían sido sistemáticamente reprimidas por siglos de condicionamiento religioso basado en el miedo. Estamos viviendo en el momento histórico de esa revolución. Es posible que la crisis actual de las religiones organizadas no sea una señal de decadencia espiritual, sino de transformación evolutiva. Podría ser que la pérdida de fe en las autoridades religiosas tradicionales esté abriendo espacio para formas más auténticas y directas de conexión con lo sagrado. Desde cualquier lugar del mundo donde ahora me acompañas, desde tu ciudad, en tu hora específica del día o de la noche,
Eres parte de esta conversación que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. Eres un participante en esta búsqueda de la verdad que Spinoza inició hace más de 3 siglos y que continúa desarrollándose a través de cada mente que se atreve a cuestionar, cada corazón que se atreve a buscar, cada alma que se atreve a despertar. Y tal vez, solo tal vez, cuando suficientes seres humanos hayan redescubierto su conexión directa con lo divino, cuando suficientes buscadores hayan aprendido a leer la Biblia viviente, que está escrita en el tejido mismo de la existencia, cuando suficientes almas hayan recordado su naturaleza esencial como expresiones únicas del infinito, entonces finalmente podremos escuchar, con claridad, Crist. Alina, lo que Jesús realmente quiso decirnos, porque la verdad, como nos enseñó Spinoza, no puede ser enterrada para siempre, puede ser oscurecida, distorsionada, suprimida temporalmente, pero su naturaleza esencial es brillar. Y cuando suficientes luces individuales comiencen a brillar con su fulgor auténtico, la oscuridad acumulada de siglos de malentendido espiritual no podrá resistir su resplandor combinado. La pregunta que queda resonando en el silencio que sigue a estas palabras no es si esta transformación ocurrirá, sino si tú en este momento, en tu ciudad, a tu hora, estás dispuesto a ser parte de ella. ¿Estás listo para convertirte en uno de esos buscadores valientes que Spinoza visualizó, alguien que prefiere la verdad incómoda a la mentira consoladora, la libertad aterradora a la esclavitud segura, la aventura de lo desconocido a la prisión de lo familiar? Porque al final, esta conversación no es sobre Spinoza o Jesús o la Biblia o las iglesias, es sobre ti. Es sobre la posibilidad de que despiertes a quien realmente eres más allá de todo lo que te han enseñado que debes ser. Es sobre la invitación eterna que el universo mismo te está extendiendo en este momento. La invitación a realizar tu naturaleza divina, a leer la escritura sagrada de tu propia existencia, a hablar la palabra auténtica de tu propio ser. La verdad que Spinoza descubrió no puede ser enseñada, solo puede ser redescubierta, no puede ser transmitida a través de libros, solo puede ser realizada a través de la experiencia directa, no puede ser preservada en instituciones, solo puede vivir en el corazón de los individuos que han tenido el valor de buscarla sin compromiso. ¿Serás tú uno de esos buscadores? ¿Te atreves a embarcarte en la aventura más grande de todas? La aventura de descubrir quién eres realmente cuando todas las máscaras caen, cuando todas las historias se revelan como ficciones, cuando todas las certezas prestadas se disuelven en el océano infinito de lo desconocido. La respuesta a esta pregunta no se puede escribir en ningún libro, ni se puede predicar desde ningún púlpito, ni se puede decretar desde ninguna autoridad externa. Solo puede ser vivida, momento a momento, respiración a respiración, latido a latido, por cada ser humano que ha escuchado el llamado de lo auténtico y ha decidido responder con todo su ser. Y cuando finalmente respondas, cuando finalmente te atrevas a leer la Biblia que realmente te habla a ti, descubrirás que Spinoza tenía razón. La palabra de Dios nunca se perdió, nunca fue corrompida, nunca necesitó ser rescatada de las distorsiones humanas. Siempre ha estado aquí, esperando pacientemente a que abrieras los ojos de tu alma para reconocerla brillando en cada momento presente, susurrando en cada aliento, revelándose en cada acto de amor auténtico, manifestándose como la vida misma que eres y que siempre has sido. El momento en que Baruch Spinoza fue declarado hereje por la sinagoga de Ámsterdam no fue solo la excomunión de un hombre, fue la declaración de guerra de la ortodoxia contra la verdad misma. Pero ¿qué había hecho este pulidor de lentes de 23 años para merecer una maldición tan severa que incluso mencionar su nombre se convirtió en tabú? ¿Qué crimen había cometido contra Dios que justificara su destierro no solo de la comunidad judía, sino de la humanidad misma, según los términos de su excomunión? La respuesta es tan simple como aterradora. Había comenzado a pensar, había comenzado a hacer preguntas, había comenzado a aplicar la razón a los textos sagrados con la misma rigurosidad que aplicaba a sus experimentos con lentes y luz. Y lo que descubrió en esa intersección peligrosa entre fe y razón fue una verdad tan explosiva que las autoridades religiosas prefirieron destruir al mensajero antes que confrontar el mensaje. ¿Qué vio Spinoza cuando enfocó el microscopio de su inteligencia
sobre las escrituras que generaciones de creyentes habían aceptado sin cuestionamiento, vio contradicciones flagrantes donde se suponía que había coherencia divina, vio interpolaciones humanas donde se proclamaba inspiración celestial, vio manipulación política donde se prometía verdad eterna, vio, en otras palabras, que el emperador sagrado estaba desnudo, y tuvo la audacia imperdonable de decirlo en voz alta. Imagínate el momento cuando Spinoza se dio cuenta, con esa claridad despiadada que caracterizaba su mente, de que los 5 libros de Moisés no podían haber sido escritos por Moisés. ¿Cómo podía el gran profeta describir su propia muerte y lo que ocurrió después de ella? ¿Cómo podía referirse a lugares que recibieron sus nombres siglos después de su muerte? ¿Cómo podía usar expresiones lingüísticas que no existían en su época? Estas observaciones, que hoy pueden parecer obvias a cualquier estudiante de crítica bíblica, eran absolutamente explosivas en el siglo XVII. Significaban que la base misma de la autoridad religiosa judía y cristiana era fraudulenta. Si los textos fundacionales no eran lo que pretendían ser, entonces, ¿qué quedaba de las religiones construidas sobre ellos? Pero Spinoza no se detuvo ahí. Su investigación lo llevó a descubrimientos aún más perturbadores. Encontró evidencia de que los textos bíblicos habían sido deliberadamente editados para apoyar ciertas posiciones teológicas y políticas, que los milagros descritos en las Escrituras podían ser explicados mediante causas naturales, que las profecías, que supuestamente predecían eventos futuros, habían sido escritas después de que esos eventos ocurrieran. ¿Te das cuenta de lo que esto significaba para alguien que había sido educado en la tradición de que cada palabra de las Escrituras era literalmente dictada por Dios? Era como descubrir que toda tu realidad había sido construida sobre una mentira elaborada. ¿Cómo procesas una revelación así? ¿Cómo continúas viviendo cuando todo lo que creías verdadero se revela como ficción? La mayoría de las personas, enfrentadas con esta disyuntiva, habrían elegido la negación. Habrían encontrado maneras de racionalizar las contradicciones, de minimizar las inconsistencias, de mantener intactas sus creencias fundamentales. Después de todo, ¿qué es más fácil? ¿Cambiar todo tu sistema de creencias o encontrar excusas para ignorar la evidencia incómoda? Pero Spinoza tenía una cualidad que lo distinguía de la mayoría de los seres humanos, una devoción absoluta a la verdad que trascendía cualquier consideración de comodidad personal o aceptación social. Para él, la pregunta no era si la verdad era conveniente, sino si era verdad, y si la evidencia lo llevaba a conclusiones que demolían las creencias tradicionales. Entonces, esas creencias tenían que ser abandonadas, sin importar las consecuencias. Esta actitud lo puso en conflicto directo no solo con las autoridades religiosas, sino con toda la estructura social de su época. Porque ¿qué es una sociedad sino un conjunto de acuerdos colectivos sobre lo que debe ser considerado verdadero, valioso, sagrado? Y cuando alguien como Spinoza comienza a cuestionar esos acuerdos fundamentales, no está simplemente expresando opiniones diferentes. Está amenazando el tejido mismo de la realidad social compartida. Pero ¿por qué la razón y la fe tenían que estar en conflicto? No podían coexistir pacíficamente, cada una en su propio dominio. Esta era la pregunta que atormentaba a Spinoza, porque él no era un ateo que rechazara lo sagrado, sino un buscador que quería encontrar a Dios de la manera más auténtica posible. La respuesta que encontró era tan radical como inevitable, que la fe auténtica y la razón genuina no pueden estar en conflicto porque ambas surgen de la misma fuente divina. Si parecen contradecirse, es porque una de ellas ha sido corrompida. Y dado que la razón es autovalidante, podemos verificar sus conclusiones mediante la experiencia y el análisis, mientras que la fe institucional depende de autoridades externas que afirman tener acceso privilegiado a la verdad. La conclusión lógica era que la fe, tal como era enseñada por las religiones organizadas, era la que había sido corrompida. Pero entonces, ¿qué quedaba de Dios? Si las religiones estaban equivocadas, si las escrituras eran fabricaciones humanas, si los milagros eran mitos y las profecías eran fraudes, ¿significaba esto que el universo era solo un mecanismo ciego sin propósito ni significado? Aquí es donde la genialidad de Spinoza se revela en toda su magnitud. Él no llegó a la conclusión de que Dios no existía, llegó a la conclusión de que Dios era completamente diferente
de lo que las religiones habían enseñado. No era un tirano cósmico que exigía adoración y obediencia ciega, sino la sustancia misma de la que está hecho el universo. No era una entidad separada que intervenía ocasionalmente en los asuntos humanos, sino la ley eterna e inmutable que gobierna todo lo que existe. Esta visión de Dios era simultáneamente más radical y más hermosa que cualquier cosa que las religiones tradicionales hubieran imaginado. Era radical porque eliminaba completamente la necesidad de intermediarios, instituciones, rituales y dogmas. Era hermosa porque significaba que cada ser humano tenía acceso directo e inmediato a lo divino, no como gracia especial otorgada desde arriba, sino como derecho natural derivado de su propia existencia. ¿Puedes imaginar el impacto liberador de esta comprensión? Significa que no necesitas permiso de ninguna autoridad religiosa para relacionarte con Dios. No necesitas confesarte con ningún sacerdote para obtener perdón. No necesitas realizar ningún ritual específico para acceder a lo sagrado. No necesitas creer ningún dogma particular para ser aceptado por lo divino. Pero esta libertad tiene un precio, la responsabilidad absoluta. Si no hay intermediarios entre tú y Dios, entonces eres completamente responsable de tu propia búsqueda espiritual. Si no hay autoridades externas que puedan garantizar la validez de tus creencias, entonces debes desarrollar tu propia capacidad de discernimiento. Si no hay salvadores que puedan rescatarte de tus errores, entonces debes aprender a navegar por la existencia con tu propia sabiduría. ¿Estás preparado para esta responsabilidad? ¿Tienes el valor de ser tu propio guía espiritual en lugar de seguir a líderes que afirman saber lo que es mejor para ti? ¿Puedes tolerar la incertidumbre de tener que encontrar tus propias respuestas en lugar de recibir respuestas prefabricadas? Spinoza entendía que la mayoría de las personas elegirían la comodidad de la dependencia espiritual por encima de la aventura de la autonomía espiritual. Es mucho más fácil obedecer a las autoridades que pensar por uno mismo. Es más seguro seguir las tradiciones establecidas que explorar territorios desconocidos. Es menos aterrorizante vivir con respuestas dudosas que enfrentar preguntas sin respuesta. Pero él también entendía que algunos individuos excepcionales estarían dispuestos a pagar el precio de la libertad auténtica, que algunas almas valientes preferirían la verdad incómoda a la mentira consoladora, que algunos buscadores intrépidos elegirían la aventura de lo desconocido por encima de la prisión de lo familiar. ¿Eres tú uno de esos individuos excepcionales? Desde tu ciudad a tu hora específica, mientras el mundo continúa girando en sus rutinas familiares, tienes la audacia de embarcarte en la búsqueda más peligrosa de todas, la búsqueda de quién realmente eres cuando se eliminan todas las definiciones prestadas. Porque esto es lo que realmente estaba en juego en el conflicto entre Spinoza y las autoridades religiosas de su época. No era simplemente un desacuerdo académico sobre la interpretación de textos antiguos. Era un choque fundamental entre dos visiones incompatibles de lo que significa ser humano. La visión religiosa tradicional veía a los seres humanos como criaturas caídas que necesitaban salvación externa, como ovejas perdidas que requerían pastores divinos, como pecadores condenados que dependían de la gracia otorgada por instituciones autorizadas. Esta visión justificaba la existencia de jerarquías espirituales, la mediación sacerdotal y la obediencia ciega a las autoridades religiosas. La visión de Spinoza veía a los seres humanos como expresiones naturales de la divinidad, como partes integrales del cosmos sagrado, como participantes conscientes en el despliegue eterno de la realidad divina. Esta visión hacía que todas las jerarquías espirituales fueran obsoletas, que toda mediación sacerdotal fuera innecesaria, que toda obediencia ciega fuera inapropiada. ¿Puedes ver por qué las autoridades religiosas consideraron la filosofía de Spinoza como una amenaza existencial? No era solo que estuviera cuestionando ciertas doctrinas específicas, estaba socavando el fundamento mismo sobre el cual se había construido su poder. Si cada ser humano tiene acceso directo a lo divino, ¿para qué necesitamos sacerdotes? Si la verdad puede ser descubierta mediante la razón, ¿para qué necesitamos revelaciones especiales? Si Dios está presente en todas partes, ¿para qué necesitamos templos especiales? Estas preguntas no eran meramente teóricas.
tenían implicaciones prácticas devastadoras para las instituciones religiosas establecidas. Si la gente comenzara a tomar en serio las ideas de Spinoza, ¿qué pasaría con la autoridad de las iglesias? ¿Qué ocurriría con el poder de los sacerdotes? ¿Qué sucedería con los ingresos derivados de los diezmos y las donaciones? La respuesta era obvia: todo el sistema se colapsaría. Y por eso Spinoza tenía que ser silenciado, desacreditado, demonizado. No porque sus ideas fueran falsas, sino precisamente porque podrían ser verdaderas. No porque fuera un enemigo de Dios, sino porque podría ser un amigo demasiado auténtico de Dios. Pero aquí llegamos a la ironía más profunda de toda la situación. En su intento de proteger a Dios de las críticas de Spinoza, las autoridades religiosas revelaron que su fe era tan frágil que no podía tolerar el examen racional. En su esfuerzo por preservar la santidad de las Escrituras, demostraron que tenían más fe en la censura que en la verdad de los textos que defendían. ¿No te parece extraño que quienes afirman poseer la verdad absoluta tengan tanto miedo de las preguntas? ¿No es sospechoso que quienes dicen representar a un Dios omnipotente actúen como si ese Dios fuera tan débil que pudiera ser amenazado por las investigaciones de un filósofo solitario? Spinoza se dio cuenta de que esta actitud defensiva revelaba algo fundamental sobre la naturaleza de la religión institucional, que estaba mucho más interesada en preservar su poder que en promover la verdad, que temía más a las dudas honestas que a las herejías flagrantes, que prefería la ignorancia devota al conocimiento perturbador, y esto lo llevó a una conclusión aún más radical: que las instituciones religiosas no eran simplemente inadecuadas para transmitir la verdad espiritual, eran activamente hostiles a ella, que no eran canales de lo divino, sino obstáculos para el encuentro auténtico con lo sagrado, que no acercaban a las personas a Dios, sino que las alejaban de Él. Puede existir una acusación más devastadora contra la religión organizada, y puede existir una liberación más completa que la comprensión de que no necesitas las instituciones religiosas para encontrar a Dios, sino que podrías necesitar liberarte de ellas para encontrarlo. Esta comprensión transformó completamente la relación de Spinoza con lo sagrado. Ya no se acercaba a Dios a través de los intermediarios tradicionales, sino directamente, mediante la contemplación racional de la naturaleza y la investigación honesta de su propia experiencia. Ya no buscaba la verdad en libros escritos por otros, sino en el libro de la realidad que estaba siendo escrito continuamente por la existencia misma. ¿Y qué encontró en esta búsqueda directa e inmediata? Encontró un Dios más grandioso, más presente, más accesible que cualquier cosa que las religiones hubieran imaginado. Un Dios que no necesitaba ser adorado porque era la adoración misma, que no necesitaba ser buscado porque era la búsqueda misma, que no necesitaba ser encontrado porque nunca se había perdido. Encontró que cada pensamiento auténtico era una oración, que cada acto de amor era un sacramento, que cada momento de comprensión era una revelación. Encontró que la separación entre lo sagrado y lo profano era una ilusión creada por mentes que habían olvidado que todo es sagrado, que todo es divino, que todo es una expresión única e irreemplazable del infinito. ¿Puedes imaginar la libertad de vivir con esta comprensión? ¿Puedes concebir la alegría de saber que no necesitas ganar el amor de Dios porque ya eres una expresión de ese amor? ¿Puedes visualizar la paz de reconocer que no necesitas ser salvado porque nunca has estado perdido, solo dormido? Pero esta libertad tenía que ser pagada con el precio más alto que un ser humano puede pagar en una sociedad religiosa: la excomunión, el ostracismo, la soledad absoluta. Spinoza fue declarado anatema no solo por la sinagoga judía, sino silenciosamente rechazado por casi todas las denominaciones cristianas de su época. Se convirtió en un hombre sin comunidad religiosa, sin identidad tribal, sin pertenencia institucional. ¿Y qué hizo con esta soledad? La convirtió en la oportunidad más preciosa de su vida. Libre de las presiones de conformidad, pudo explorar la realidad con una honestidad que habría sido imposible dentro de cualquier tradición establecida. Libre de las expectativas doctrinales, pudo seguir su investigación hasta donde lo llevara, sin preocuparse por las consecuencias para las creencias heredadas. En su soledad, Spinoza descubrió algo que pocos seres humanos han experimentado: la compañía directa e inmediata de lo divino.
no mediada por rituales, no filtrada por doctrinas, no interpretada por autoridades, sino experimentada como la realidad más íntima y evidente de su propia existencia. ¿Te das cuenta de la paradoja? Al ser expulsado de todas las comunidades religiosas, Spinoza encontró una religiosidad más auténtica que cualquier cosa que hubiera experimentado dentro de ellas. Al ser declarado hereje por los guardianes de la ortodoxia, descubrió una ortodoxia más profunda, la ortodoxia de la realidad misma. Y esta ortodoxia de la realidad le enseñó algo que las religiones tradicionales habían olvidado, que la verdadera blasfemia no consiste en hacer preguntas difíciles sobre Dios, sino en crear imágenes falsas de Él, que el verdadero sacrilegio no es dudar de las doctrinas humanas, sino confundirlas con la verdad divina, que la verdadera herejía no es apartarse de las tradiciones establecidas, sino apartarse de la búsqueda honesta de la verdad. Con esta comprensión, Spinoza se dio cuenta de que él no era el hereje. Los verdaderos herejes eran aquellos que habían traicionado el espíritu de búsqueda auténtica en favor de la comodidad de las certezas prestadas. Los verdaderos blasfemos eran aquellos que habían puesto palabras en la boca de Dios que él nunca había pronunciado. Los verdaderos enemigos de la fe eran aquellos que habían convertido la religión en un instrumento de control en lugar de liberación. Pero ¿cómo podía comunicar esta comprensión a un mundo que había sido condicionado durante siglos para confundir la sumisión con la devoción, la obediencia con la santidad, la ignorancia con la humildad? ¿Cómo podía despertar a la gente de un sueño que ellos mismos habían elegido porque les proporcionaba la ilusión de seguridad? La respuesta de Spinoza fue tan elegante como revolucionaria. Escribiría sus ideas con tal claridad y rigor que aquellos que estuvieran listos para escuchar no podrían evitar reconocer la verdad de lo que decía, mientras que aquellos que no estuvieran preparados simplemente no entenderían de qué estaba hablando. Su filosofía sería un filtro natural que separaría automáticamente a los buscadores auténticos de los creyentes conformistas. Y esto es exactamente lo que ocurrió. Los libros de Spinoza fueron prohibidos, quemados, condenados por las autoridades religiosas y políticas de su época. Pero también fueron secretamente leídos, copiados, discutidos por una red clandestina de pensadores independientes que reconocieron en ellos la articulación más clara y valiente de verdades que ellos mismos habían intuido, pero no habían sabido expresar. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que la verdad tiene una manera de encontrar a aquellos que están preparados para recibirla, sin importar cuántos obstáculos pongan las autoridades en su camino. Significa que las ideas auténticas son como semillas que pueden permanecer dormidas durante siglos, esperando las condiciones apropiadas para germinar. Significa que la luz de la comprensión genuina no puede ser extinguida permanentemente, sin importar cuánta oscuridad se acumule temporalmente sobre ella. Y tal vez, solo tal vez, hemos llegado al momento histórico en que las semillas plantadas por Spinoza están finalmente listas para florecer. Tal vez la crisis actual de las religiones organizadas no es una señal de decadencia espiritual, sino de transformación evolutiva. Tal vez la pérdida masiva de fe en las autoridades religiosas tradicionales está creando espacio para formas más auténticas y directas de conexión con lo sagrado. Desde tu ciudad, a tu hora, participando en esta conversación que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio, tal vez eres parte de esa red de buscadores que Spinoza visualizó, individuos valientes que prefieren la libertad de la incertidumbre auténtica a la esclavitud de las certezas falsas, que eligen la aventura de la búsqueda personal por encima de la comodidad de las respuestas heredadas. Y si es así, entonces el conflicto entre fe y razón que atormentó a Spinoza podría finalmente estar acercándose a su resolución, no a través de la victoria de una sobre la otra, sino a través del reconocimiento de que ambas son aspectos complementarios de una capacidad humana más amplia, la capacidad de conocer la realidad directamente, de experimentar lo divino inmediatamente, de participar conscientemente en el misterio infinito de la existencia. Pero para que esta resolución sea posible, primero debemos estar dispuestos a atravesar el mismo desierto de la duda que Spinoza tuvo el valor de atravesar. Debemos estar preparados para cuestionar todo lo que creemos saber, para abandonar todas las seguridades prestadas, para aventurarnos en el territorio desconocido de nuestro propio potencial inexplorado.
¿Estás listo para ese viaje? ¿Tienes el valor de descubrir quién podrías ser si te liberaras de todas las definiciones que otros han creado para ti? ¿Puedes imaginar la posibilidad de encontrar a Dios no en los templos construidos por manos humanas, sino en el templo viviente de tu propia conciencia despierta? Porque al final, esta es la invitación que Spinoza nos está extendiendo a través de los siglos. La invitación a convertirnos en lo que siempre hemos sido potencialmente, pero que nunca hemos tenido el valor de ser realmente. La invitación a leer la Biblia auténtica, que está escrita en el lenguaje de la experiencia directa. La invitación a escuchar las palabras que Jesús realmente habló, no a través de los filtros de las tradiciones corruptas, sino a través del silencio cristalino de la conciencia purificada. Y con esta invitación resonando en nuestros corazones, como una campana que llama a la oración más profunda, nos preparamos para el encuentro final, aquel donde todas las preguntas convergen en una comprensión que las trasciende, donde todas las búsquedas culminan en un hallazgo que las completa, donde toda la filosofía se transforma en vida vivida, y donde la advertencia de Spinoza sobre la Biblia corrompida se convierte en la revelación de la palabra eterna que nunca ha dejado de hablarnos, que nunca ha dejado de revelarse, que nunca ha dejado de invitarnos a despertar a lo que siempre hemos sido, expresiones conscientes del infinito, contemplándose a sí mismo a través de nuestros ojos, amándose a sí mismo a través de nuestros corazones, conociéndose a sí mismo a través de nuestras mentes iluminadas por la luz imperecedera de la verdad. En el momento más silencioso de la noche, cuando incluso los ruidos de la ciudad habían cedido al susurro eterno del cosmos, Spinoza llegó a la comprensión que cambiaría para siempre no solo su propia existencia, sino el curso de la conciencia humana, que la verdad no es algo que pueda ser poseído, sino algo que nos posee, que no es algo que encontramos fuera de nosotros, sino algo que reconocemos como nuestra propia naturaleza más íntima, que no es algo que debemos defender contra los ataques, sino algo que se defiende a sí mismo mediante su propia luminosidad indestructible. ¿Puedes imaginar el momento de esa revelación? ¿Puedes concebir la transformación que debe haber experimentado cuando se dio cuenta de que había estado buscando afuera lo que siempre había estado dentro, protegiendo lo que nunca había estado amenazado, defendiendo lo que no necesitaba defensa? Fue como despertar de una pesadilla en la que había estado luchando contra enemigos imaginarios, solo para descubrir que la batalla había terminado antes de comenzar, porque nunca había existido un enemigo real. Esta comprensión final no llegó como el resultado de más análisis intelectual o investigación académica. Llegó como una iluminación súbita y total que disolvió instantáneamente todos los conflictos que habían atormentado su mente durante años. La tensión entre fe y razón se evaporó cuando se dio cuenta de que ambas eran aspectos de una capacidad más fundamental, la capacidad de reconocer lo que es real. La contradicción entre libertad y determinismo desapareció cuando comprendió que somos más libres cuando actuamos en completa armonía con la naturaleza de la realidad. La separación entre Dios y el mundo se reveló como una ilusión cuando reconoció que Dios es el mundo visto desde la perspectiva de la eternidad. Pero ¿cómo puede un ser humano vivir con una comprensión tan radical? ¿Cómo puede funcionar en una sociedad construida sobre ilusiones cuando has visto a través de todas las ilusiones? ¿Cómo puedes comunicarte con personas que están dormidas cuando has despertado completamente? Spinoza encontró la respuesta en lo que él llamaba amor intelectual hacia Dios, una forma de devoción que trasciende tanto el sentimentalismo emocional como el análisis racional frío, una manera de ser que es simultáneamente la más rigurosa intelectualmente y la más cálida emocionalmente. No era el amor de un adorador hacia un objeto de adoración, sino el amor del cosmos hacia sí mismo experimentado a través de una conciencia individual que había trascendido los límites de la individualidad. Este amor no era una emoción que venía y se iba, sino un estado permanente de ser, una manera constante de percibir y responder a la realidad. Era el amor que surge naturalmente cuando reconoces que todo lo que existe es una expresión única e irreemplazable del infinito, incluyendo aquellos que te persiguen, te calumnian, te excomunican. Era la compasión que fluye espontáneamente cuando comprendes que incluso los enemigos de la verdad
Están actuando desde su propio nivel de comprensión limitada, haciendo lo mejor que pueden con la luz que tienen disponible. ¿Puedes concebir una libertad más completa que esta? ¿Puedes imaginar una invulnerabilidad más absoluta? Cuando ya no tienes nada que defender, porque has reconocido que tu verdadera naturaleza es indestructible, cuando ya no tienes nada que ganar, porque has descubierto que ya lo tienes todo, cuando ya no tienes nada que perder, porque has comprendido que nunca has poseído nada separado de ti mismo. Entonces vives en un estado de libertad que ninguna circunstancia externa puede tocar. Esta era la libertad que Spinoza había alcanzado, y era precisamente esta libertad lo que lo convertía en una amenaza tan grande para todas las formas de autoridad basadas en el miedo. ¿Cómo puedes controlar a alguien que no teme la muerte porque ha descubierto que su esencia es eterna? ¿Cómo puedes manipular a alguien que no necesita tu aprobación porque ha encontrado la fuente de toda validación dentro de sí mismo? ¿Cómo puedes sobornar a alguien que ya posee el único tesoro que vale la pena tener, la comprensión directa de la realidad? Pero aquí llegamos a la paradoja más profunda de la filosofía de Spinoza, que esta comprensión, por completamente personal e individual que sea, es simultáneamente la más universal e inclusiva. No es una verdad privada accesible solo a unos pocos elegidos, sino el reconocimiento de lo que siempre ha sido cierto para todos los seres conscientes, incluso si la mayoría no lo ha reconocido todavía. Spinoza se dio cuenta de que él no había descubierto algo nuevo, sino que había recordado algo eterno. No había inventado una filosofía, sino que había articulado la lógica inherente de la existencia misma. No había encontrado a Dios, sino que había reconocido que nunca había estado separado de Dios, ni por un solo instante. Y con este reconocimiento vino la comprensión final de por qué la Biblia que leemos no puede ser la que Jesús habló, porque las palabras de Jesús, como todas las palabras auténticas de todos los verdaderos maestros espirituales, no eran informaciones sobre la realidad, sino invitaciones a experimentar la realidad directamente. No eran descripciones de Dios, sino formas de despertar a nuestra naturaleza divina. No eran doctrinas para ser creídas, sino puertas para ser atravesadas. ¿Puedes ver ahora por qué el mensaje original tenía que ser distorsionado? ¿Puedes entender por qué las enseñanzas auténticas tenían que ser convertidas en dogmas? Porque un mensaje que despierta a las personas a su propia divinidad es incompatible con instituciones que dependen de mantener a las personas en un estado de dependencia espiritual. Una enseñanza que libera completamente no puede coexistir con estructuras de poder que requieren súbditos obedientes. Pero la verdad, como Spinoza descubrió, tiene una manera de preservarse a través de los siglos, esperando pacientemente a que aparezcan las condiciones apropiadas para su redescubrimiento. Se preserva no en libros o instituciones, sino en la estructura misma de la conciencia humana, como una posibilidad que está siempre presente, siempre disponible, siempre lista para ser actualizada por cualquiera que tenga el valor de buscarla sin compromiso. Y no estamos viviendo precisamente en uno de esos momentos de redescubrimiento. No es significativo que en una época, cuando las religiones tradicionales están perdiendo su poder de convicción, cuando las autoridades espirituales están siendo cuestionadas como nunca antes, cuando millones de personas están buscando formas más auténticas de conexión con lo sagrado, las ideas de Spinoza estén resonando con una urgencia y relevancia que no habían tenido durante siglos. Tal vez no es coincidencia que tú, desde tu ciudad, a tu hora específica, hayas sido atraído a esta conversación. Tal vez eres parte de esa red invisible de buscadores que Spinoza intuyó, almas que están listas para hacer la transición de la religión externa a la espiritualidad interna, de la fe ciega a la comprensión directa, de la dependencia institucional a la autonomía espiritual. Si es así, entonces lo que estás experimentando ahora no es solo el final de una exploración intelectual, sino el comienzo de una transformación existencial. No es solo la comprensión de una filosofía, sino el despertar a una posibilidad de ser que siempre ha estado latente en ti, esperando el momento apropiado para emerger, porque aquí está el secreto más profundo que Spinoza descubrió, que la búsqueda de la verdad y la realización de la verdad son el mismo proceso, que no hay una verdad ahí afuera esperando ser encontrada por un buscador aquí adentro, sino que el buscador y lo buscado
Son aspectos de una realidad única que se está conociendo a sí misma a través del proceso de búsqueda. ¿Te das cuenta de las implicaciones de esto? Significa que cada pregunta auténtica que has hecho, cada duda honesta que has experimentado, cada momento de búsqueda sincera, ha sido la verdad moviéndose hacia una comprensión más completa de sí misma. Significa que tu búsqueda no es algo que tú estás haciendo, sino algo que está siendo hecho a través de ti por la inteligencia infinita del cosmos. Significa que cuando Spinoza advertía que la Biblia que lees no es la que Jesús habló, no estaba simplemente criticando textos antiguos, estaba señalando hacia la Biblia viviente que está siendo escrita constantemente por la vida misma, la escritura sagrada que se revela momento a momento en el despliegue de tu propia experiencia consciente. ¿Puedes leer esa Biblia? Puedes escuchar las palabras que la existencia te está hablando directamente, sin intermediarios, sin interpretaciones, sin distorsiones. Puedes reconocer que cada respiración es un versículo, cada latido del corazón es una oración, cada momento de comprensión es una revelación. Esta es la invitación final que Spinoza nos está extendiendo. No a adoptar una nueva filosofía, sino a reconocer la filosofía que ya estamos viviendo. No a encontrar una nueva religión, sino a despertar a la religiosidad que ya somos. No a buscar a Dios en algún lugar distante, sino a reconocer que somos la manera en que Dios se busca a sí mismo. Pero esta invitación viene con una advertencia. Una vez que la aceptes completamente, no hay vuelta atrás. Una vez que reconozcas tu naturaleza divina, ya no puedes pretender ser solo humano. Una vez que veas a través de las ilusiones de separación, ya no puedes actuar como si estuvieras desconectado del resto de la existencia. Una vez que despiertes a lo que realmente eres, tienes la responsabilidad de vivir desde esa comprensión, sin importar las consecuencias sociales o personales. ¿Estás listo para esa responsabilidad? ¿Tienes el valor de vivir como una expresión consciente del infinito en un mundo que aún cree en la limitación? ¿Puedes imaginar la belleza y el terror de ser completamente libre en una sociedad construida sobre cadenas invisibles? Esta es la elección que cada generación debe hacer, que cada individuo debe enfrentar en algún momento de su evolución espiritual. Elegir entre la comodidad de las ilusiones familiares y la aventura de la realidad auténtica, entre la seguridad de las mentiras consoladoras y la libertad de la verdad transformadora. Spinoza hizo su elección hace más de 3 siglos, y las ondas de esa elección aún se están expandiendo a través del tiempo, tocando las mentes y corazones de aquellos que están listos para escuchar. Su mensaje no era para su época únicamente, era para todos los tiempos, para todos los buscadores, para todas las almas que intuyen que hay más en la existencia de lo que las apariencias superficiales sugieren. Y ahora ese mensaje ha llegado hasta ti, aquí, en este momento, en tu ciudad, a tu hora. No como información histórica sobre un filósofo del pasado, sino como una invitación presente a participar en el mismo proceso de descubrimiento que él experimentó. No como algo para ser estudiado desde afuera, sino como algo para ser vivido desde adentro. Porque la verdad más extraordinaria que Spinoza descubrió es que cada ser consciente es un filósofo en potencia, un místico dormido, un aspecto único del infinito despertando a su propia naturaleza divina. No necesitas títulos académicos para acceder a esta comprensión. No necesitas pertenecer a tradiciones específicas para experimentar esta realización. No necesitas permisos de autoridades externas para embarcarte en esta aventura. Solo necesitas la honestidad de reconocer que las respuestas que te han dado no han satisfecho completamente tus preguntas más profundas, el valor de aventurarte más allá de los límites de lo conocido y la paciencia de permitir que la comprensión emerja a su propio ritmo, en su propia manera, según su propia lógica interna. ¿Y qué encontrarás en esa búsqueda? Encontrarás exactamente lo que Spinoza encontró, que nunca has estado separado de aquello que buscas, que nunca has estado perdido de aquello que quieres encontrar, que nunca has estado desconectado de aquello con lo que quieres conectarte. Encontrarás que la búsqueda misma era la evidencia de que ya poseías lo que buscabas, porque solo aquello que ya conoce puede reconocer lo que es verdadero. Encontrarás que Dios no es una entidad separada que debes encontrar en algún lugar distante, sino la realidad más íntima de tu propia existencia.
encontrarás que la verdad no es información que debes acumular, sino la transparencia natural de la conciencia despierta. Encontrarás que la libertad no es algo que debes conquistar, sino el reconocimiento de lo que siempre has sido. Y cuando hagas estos descubrimientos, entenderás por qué Spinoza podía mantener esa serenidad extraordinaria, incluso bajo las persecuciones más severas. Entenderás por qué podía amar incluso a aquellos que lo odiaban, por qué podía bendecir incluso a aquellos que lo maldecían, por qué podía ser libre incluso cuando era rechazado por toda la sociedad de su época. Entenderás que había descubierto algo que ninguna circunstancia externa puede tocar, algo que ninguna autoridad puede otorgar o quitar, algo que ninguna institución puede mediar o monopolizar. La conexión directa e inmediata con la fuente de todo ser, la participación consciente en el misterio infinito de la existencia, la realización viviente de lo que las religiones han llamado unión con Dios, pero que es más preciso describir como el reconocimiento de que nunca ha habido separación. Con esta comprensión, la advertencia original de Spinoza sobre la Biblia corrompida se transforma en algo mucho más hermoso y liberador, una invitación a leer la Escritura Sagrada auténtica que nunca ha sido alterada, nunca ha sido corrompida, nunca ha necesitado intermediarios para su interpretación. Esa Escritura es tu propia vida consciente. Esa Biblia es tu propia experiencia directa de la realidad. Esas palabras que Jesús realmente habló son las que la existencia te está hablando constantemente, momento a momento, respiración a respiración, a través del lenguaje silencioso de la presencia pura. ¿Puedes escucharlas? En este momento, mientras estas palabras resuenan en tu conciencia, puedes detectar detrás de ellas el silencio de donde emergen. Puedes percibir la quietud eterna que es tanto la fuente como el destino de todos los sonidos, todos los pensamientos, todas las experiencias. Esa quietud es la voz auténtica de lo divino. Ese silencio es la palabra original que nunca ha sido traducida porque nunca ha necesitado ser hablada. Esa presencia es la Biblia viviente que está siendo escrita constantemente por la vida misma a través de tu conciencia despierta. Y desde esa quietud, desde ese silencio, desde esa presencia surge una invitación final. Comparte esta comprensión con alguien cercano a ti, no como información que debe ser creída, sino como una posibilidad que puede ser explorada. Compártela con la intención de que las bendiciones de la comprensión auténtica lleguen a su familia, a su círculo de amor, porque cuando compartimos la búsqueda genuina de la verdad, multiplicamos las oportunidades de que la verdad se reconozca a sí misma en más y más expresiones conscientes. Porque al final esta conversación que hemos tenido no era sobre Spinoza o Jesús, o la Biblia o las religiones, era sobre ti, era sobre la posibilidad de que reconozcas quién realmente eres, más allá de todas las definiciones que has heredado o adoptado. Era sobre la invitación eterna que la existencia te está extendiendo. La invitación a despertar a tu naturaleza divina, a leer la escritura sagrada de tu propia ser, a hablar las palabras auténticas de tu propia verdad. La verdad que Spinoza descubrió no puede ser enterrada para siempre porque es la estructura misma de la realidad. Puede ser oscurecida temporalmente, distorsionada por interpretaciones erróneas, suprimida por autoridades temerosas, pero su naturaleza esencial es brillar. Y cuando suficientes luces individuales comiencen a brillar con su fulgor auténtico, la oscuridad acumulada de siglos de malentendido espiritual no podrá resistir su resplandor combinado. Ese momento puede estar más cerca de lo que imaginamos. Tal vez esta conversación que hemos compartido, esta búsqueda que hemos emprendido juntos, esta comprensión que hemos explorado, es parte de ese despertar colectivo que Spinoza intuyó hace más de 300 años. Tal vez tú, aquí ahora en tu ciudad a tu hora, eres uno de esos buscadores valientes que él visualizó. Alguien que prefiere la verdad incómoda a la mentira consoladora, la libertad aterradora a la esclavitud segura, la aventura de lo desconocido a la prisión de lo familiar. Si es así, entonces el trabajo de Spinoza no ha terminado. Continúa a través de ti. Su búsqueda no concluyó con su muerte, se perpetúa a través de tu búsqueda. Su descubrimiento no fue solo suyo, es el descubrimiento que espera ser hecho por cada conciencia que tenga el valor de mirar directamente a la realidad sin los filtros protectores de las creencias heredadas.
Y cuando finalmente hagas ese descubrimiento, cuando finalmente reconozcas la Biblia auténtica que siempre ha estado siendo escrita en el lenguaje de tu propia experiencia consciente, cuando finalmente escuches las palabras que Jesús realmente habló en el silencio eterno de tu propio corazón despierto, entonces entenderás que la advertencia de Spinoza era en realidad una bendición. La bendición de ser liberado de las falsificaciones para poder encontrar lo auténtico. La bendición de ser librado de las copias para poder conocer el original. La bendición de ser despertado del sueño de separación para poder realizar la unidad que siempre has sido. Y en ese momento de reconocimiento te darás cuenta de que nunca has estado leyendo palabras sobre la verdad. Has sido la verdad leyéndose a sí misma, reconociéndose a sí misma, celebrándose a sí misma a través de los ojos de tu conciencia iluminada por la luz imperecedera de la comprensión directa. La Biblia que realmente habló Jesús no era un libro, eras tú, despertando a lo que siempre has sido, una palabra viviente en la conversación infinita que Dios mantiene consigo mismo a través de todas las formas conscientes del universo. Y esa conversación nunca termina, nunca puede ser corrompida, nunca necesita ser defendida, porque es la realidad misma, expresándose como el milagro eterno de la existencia consciente.